y no podemos dejar pasar lo que ha ocurrido el día martes con el tema de el caso de Cecilia Stesowski, la lectura que hizo la jueza técnica Dolly Fernández. Y estamos nosotros con un invitado también que tuvo mucho que ver con este caso. Fue uno de los fiscales que estuvo en las primeras, que intervino en realidad en las primeras etapas de la investigación. Ya lo están viendo, se trata de Jorge Tato Gómez, ex fiscal, pero además también fue ministro de Gobierno y ahora diputado provincial. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, decíamos algo que se estaba esperando mucho, había mucha expectativa respecto a la lectura que hizo la jueza técnica respecto a este caso. Lo que primero quiero preguntarles es qué escenario vio cuando en las primeras etapas de la investigación, cuando intervino. ¿Qué le llamó más la atención en ese momento, cuando estaba de fiscal? Bueno, nosotros, yo inicio a formar parte del equipo de fiscales que investigó el caso precisamente por directivas del Procurador General, que es el jefe de todos los fiscales. Y en ese momento integramos un equipo presidiéndolo yo como fiscal de Cámara, el doctor Jorge Cáceres Olivera y la doctora Nelia Velázquez. Bueno, con lo primero que me encontré fue una situación, digamos, de que podíamos ver en el inicio de la investigación el grado de impunidad con el que se manejaba esta gente. Y cuando digo esta gente me refiero concretamente a Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Al clan Sena, como se lo conoce ahora. Como se lo conoce ahora al clan Sena. Precisamente el grado de impunidad con que se manejaban también hizo, entiendo yo, que este hecho se produjera de la manera que se produjo y todos los actos posteriores a la comisión del hecho también se dieran de esta manera. Porque si no, hay algunas cosas que son inentendibles si esto que se llama creerse impune no estaba presente en la cabeza de todo y cada uno de ellos. ¿Y considera que las primeras medidas fueron determinantes para sostener la acusación que terminó después en perpetua? Sí, absolutamente. Fundamentalmente, todo lo que fue el allanamiento a la casa, fundamentalmente también poder trabajar mucho con todo lo que es celulares, pero independientemente que ellos habían destruido los celulares, el trabajo allí de cibercrimen de la policía del Chaco fue muy importante. Y toda la policía también, que colaboró constantemente, porque es la única forma de que esto hecho pudiera terminar de la manera que terminó, con una condena para todo y cada uno de los que participaron de este hecho. Pato, y con Sí. respecto, perdón, con respecto a eso de los partícipes, Sí. ¿estás conforme con la pena? Sí, estoy conforme porque de alguna manera también ellos, de alguna manera en sus declaraciones también, aunque no sea directamente, indirectamente, ayudaron a que este caso se esclarezca y creo que eso también tiene que ser valorado. Y creo que se lo valoró precisamente cuando se establecieron las calificaciones y además cuando se establecieron las penas, que no para todos los partícipes precisamente son las mismas penas, porque para Obregón la jueza le dio 5 años y 10 meses de prisión, a la señora González 5 años, y en el caso de la persona que estaba allí en la chanchería o en Campo Rossi, solamente 2 años y 8 meses. Así que creo que en base a, si bien tiene la misma calificación legal, en base a tanto González como Obregón, la jueza, desde mi punto de vista al menos, estableció allí las diferencias en cuanto a fundamentalmente basado en la participación que tuvieron encubriendo el hecho. Pero teniendo en cuenta quiénes eran los involucrados, cómo fue también todo este tema del femicidio, lamentablemente, de Cecilia, ¿cree que la exposición mediática ayuda a que haya justicia o agrega más presión? Todo depende del caso en concreto, ¿no es cierto? La presión, cada fiscal que trabaja en un caso y que ya tiene años de trayectoria, como era el caso también de Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, incluso con la trayectoria que después, con la que se incorporó el doctor Martín Bogado, una persona con una trayectoria impecable, con una contracción al trabajo muy importante.
y que tiene toda una carrera judicial también importante, hizo también que esto terminara de la manera que terminó, con una sentencia condenatoria para todos. Y esto también, esta sentencia condenatoria, es, digamos, la culminación de una historia negra de nuestra provincia, donde pasaron estas cosas, pero también pasó otras cosas que, por ejemplo, ¿por qué se creían impunes? Dice uno. Y sí, se creían impunes porque Merenciano Sena era el dirigente piquetero predilecto del ex gobernador Capitanich. Y digo que predilecto no por decirlo, sino que con hechos concretos. Merenciano Sena era director de una escuela sin haber terminado la secundaria. Y sellado y firmaba como profesor Merenciano Sena. Merenciano Sena, y más aún, ahora actualmente y ahora mismo, se está haciendo un trabajo muy importante del Ministerio de Educación con la titularización y regularización de cargos docentes. Y vemos a los docentes cómo festejan el pasar a titular, personas que están no solamente que tienen la formación docente porque se recibieron de docentes primarios, de profesores, sino que además lo que le cuesta titularizar, por ejemplo. 10, 12 años de formación para tener un puntaje adecuado para poder acceder a la titularización. Y Merenciano Sena, sin terminar la secundaria, era profesor y director de un colegio secundario. No solamente eso, colegio secundario donde se inició el ciclo lectivo con la presencia del gobernador Capitanich, con la presencia del ministro Chapo y con la presencia del ministro de Educación en ese momento. Y además, en todas estas las reuniones que se hacían con todos los piqueteros, lo veíamos al hoy diputado Pérez Pons poniéndose el mismo sombrero que Gómez, que Quintín Gómez. Condenado también haciendo un acuerdo de conciliación por un delito de abuso sexual, precisamente cuando hacía este supuesto trabajo social. Entonces, esto se terminó. Es una etapa negra en la provincia que concluyó, creo yo, con la sentencia que dictó la jueza, con la declaración de culpabilidad que dio el pueblo del Chaco a través del juicio por jurado. Bueno, el martes Gloria Romero, la mamá de Cecilia, hizo referencia a esto, que dijo, bueno, esperemos que no venga un gobierno afín a esta gente y que los ayude de alguna manera. Yo creo que esto es una etapa cerrada directamente, que el pueblo del Chaco no va a permitir que vuelvan a suceder cosas como esta, porque lo sufrimos todos en carne propia, el atropello, la impunidad, el grado de libertinaje con el que se manejaban. Uno veía, incluso era conocido en el Banco del Chaco, que salían con bolsas de consorcio, con plata. Y bueno, y son esas cosas que yo, en lo personal, creo que no van a volver a suceder precisamente porque el pueblo del Chaco no lo va a permitir. Sin importar el color político que venga. Por supuesto, eso es una cuestión y precisamente este gobierno tuvo en los primeros 2 años de gobierno el eslogan de poner orden, y precisamente había que poner orden porque había una anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia es la falta de cumplimiento de las normas. Y era una constante. No se cumplían, se cortaban las calles. Es más, hubo un caso que salió incluso en el medio que ustedes dirigen, donde un ministro, que era el ministro Chapo, fue agredido por un piquetero en su propio despacho. Eso es impensable hoy, pero no impensable además porque hay un gobierno que está dispuesto a hacer cumplir la norma, sino porque el pueblo, la ciudadanía no lo va a permitir nunca más. Pato, ¿por qué crees que César Sena nunca habló, nunca declaró? Bueno, son estrategias defensivas. En lo personal creo que la estrategia defensiva fue la misma de los tres, de César, de Merenciano y Marcela. Si bien tenían distintos abogados, evidentemente surge a las claras que la estrategia era la misma. Y bueno, y la estrategia fue no hablar desde un inicio, y cuando lo hicieron, negaron la existencia del hecho. Es más, tengo muy presente que Marcela Acuña decía, cuando terminen las elecciones seguramente esta chica va a aparecer. Y ahora
con el transcurso del juicio, sabemos que ella dice que habían sacado desde una habitación que está al fondo de la casa un bulto envuelto en una tipo frazada, colcha, que parecía un cuerpo, pero que ella no sabía. Entonces, ahí empiezan a mostrarse estas incongruencias y decir en ese momento, cínicamente, que ya va a aparecer ni bien terminen las elecciones, porque esto es un ataque, porque nosotros somos candidatos del Frente Chaco Merece Más, y precisamente eran candidatos, porque ella era candidata a intendente, Merenciano era candidata a diputado, precisamente el Frente Chaco Merece Más, que era dirigido, comandado por el ex gobernador Capitanich. Pero no solamente eso, Capitanich era el padrino de casamiento de Merenciano y Marcela. Y que en algún momento dijo que no los conocía. Y bueno, también surgió de que hubo llamados que no fue atendido por él, o sea que no cualquiera tiene el número de teléfono y acceso al teléfono de un gobernador. Claro, claro. Y además uno viendo hoy a la distancia todo esto que decía Marcela, incluso César dio notas buscando a la Cecilia, sabiendo ellos lo que habían hecho. Lógico, todos sabían lo que habían hecho, todos sabían lo que habían hecho, así que, bueno, uno desde el punto de vista defensivo, lógicamente nadie tiene la obligación de declarar en contra de sí mismo, pero bueno, uno va después vislumbrando a la luz de los hechos y cómo van saliendo, cuál era el verdadero trama que estaba detrás de todo esto. Y lo cierto es que si uno me pregunta a mí cuál es el sinónimo de esto, el sinónimo es creerse impune, creer que podían matar a una persona, quemarla, de tal manera quemarla, que los restos óseos que se encontraron no se le pudo extraer ADN teniendo en cuenta el grado de calcinación que tenían. Pero siempre sostuve que esos restos óseos, ya al inicio de la investigación, que eran de Cecilia. ¿Por qué? Porque esos restos óseos, nosotros teníamos la información y está en el expediente, que eso que ellos decían que parecía un cuerpo envuelto en una frazada, en una colcha, se llevó hasta Campo Rossi. En un determinado lugar le prendieron fuego, mantuvieron vivo el fuego hasta el otro día. Allí se encontraron restos óseos, que después fueron posteriormente, que fueron a comprar bolsas de residuos, el Carrefour, la filmación, y que levantaron esos restos óseos, casi todos, y tiraron en el río Tragadero. Cuando se sacan esos restos óseos del río Tragadero y se comparan con los restos óseos encontrados en el lugar donde se la quemó, ¿cuál es la conclusión? Que esos restos óseos, los del Tragadero y los que se encontraron donde se la quemó, pertenecen a una misma y única persona adulta. Entonces, si me están diciendo que allí la quemaron y que los restos tiraron aquí y que además en el Tragadero encontraron un dije que pertenecía a Cecilia casi derretido o con vestigio de derretimiento, entonces todo indica, no hay otra conclusión que esos son los restos óseos de Cecilia. Por eso fue clave el testimonio de Obregón. De Obregón. Exactamente, eso fue clave, no el testimonio, sino la declaración que se la hizo libremente, sin ningún tipo de presión, y eso es lo que consideró el jurado, y lo que consideró la jueza también, por supuesto. Pato, ¿y cómo en lo personal, cuando vos te encontraste con este caso, cómo te encontró? ¿Cómo te agarró? No, bueno, pues yo me sorprendió primero, y lo que en mi charla con el procurador, fue una mañana, recuerdo que me llamó y me fui y me pidió esto, no solamente te piden, sino que te designan, y pedí sí en ese momento, lo recuerdo perfectamente, que además esté una mujer, que sería después Nelia Velázquez, una mujer fiscal, porque era necesario precisamente porque desde ese primer momento, con base a lo que ya el procurador me había contado, yo
intuía en base a lo que él me dijo que estábamos ante la presencia de un femicidio y era muy importante tener una figura de una mujer en el equipo fiscal para tener una mirada especial, independientemente de la que puede tener uno como fiscal respecto a los femicidios, era muy importante tener una mujer. ¿Por qué decidió dejar de ser fiscal en un caso tan trascendental para pasar a ser funcionario público? Bueno, mire, yo en realidad vengo de una familia que siempre se dedicó a la política, fundamentalmente mi padre, y fui afiliado de muy chico a la Unión Cívica Radical, a los 15 años, y bueno, y creí que en este proyecto político del gobernador Esdero, cuando me ofreció la posibilidad, me honró con la posibilidad de ser ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, la verdad que no dudé y le dije que sí para tener también una experiencia y poder servir desde otro lugar al pueblo del Chaco. Espero haberlo hecho en los dos casos de la mejor manera posible, lo intenté al menos y espero que lo haya podido lograr por lo menos en un alto porcentaje. ¿Y si podría volver al primer día en la investigación, haría algo distinto a lo que se dice? No, lo que pasa es que con el diario del lunes, digamos, siempre es más fácil los análisis, ¿no? Claro. Pero no, la verdad que un análisis retrospectivo, yo diría que nos fue bien, que tomamos los caminos, en general hemos tomado los caminos correctos, que apuntamos bien en la investigación. Y bueno, y siempre uno se cuestiona algunas cosas, lógicamente, en el análisis, por qué no hice lo otro que me hubiera salido mejor, pero vuelvo a repetir que el análisis con el diario del lunes y con los hechos ya consumados siempre son más fáciles, por eso siempre las críticas también son más fáciles, ¿no? Pato, en este caso se metió mucho la justicia, no, la política en el medio, desde un lado y del otro se tiraban como el caso. Vos siempre dijiste en varias entrevistas que nunca recibiste ningún llamado para presionarte. ¿Eso sigue siendo así? Sigue siendo así. Yo soy fiscal desde el año 1994. Y era muy chico en ese tiempo. Y pasé por varios gobiernos. Cuando me inicié con el gobierno de Acción Chaqueña. Después tuve el gobierno del doctor Ángel Rosas, 2 periodos. El gobierno del señor Royniquis, un periodo. Después vinieron los gobiernos de Capitanich, 2 periodos, Pepo, el Domingo Pepo y nuevamente Capitanich. Nunca recibí un llamado de ninguno de los 3 gobiernos para beneficiar o para perjudicar a nadie. Así que la verdad que en ese sentido no tuve ningún problema y tampoco tuve problema con este caso. Y también otra de las cosas, bueno, ese día que se leyó el final con ahí afuera, había un grupo de mujeres pidiendo, bueno, la justicia, obviamente, que sobre todo el tema del traslado de cárceles federales. ¿Eso cómo van a avanzar? Porque sé que el gobierno lo va a pedir. El gobierno tiene digamos, una posición. Eso depende de ya eso es una cuestión que le es ajena al gobierno, que depende del juez de ejecución penal y que depende siempre también de las condiciones, de las posibilidades logísticas que tiene cada repartición penitenciaria. O sea, ya eso le escapa al gobierno. Porque hay como una idea de que el gobierno iba a pedir el traslado y no, eso no puede intervenir. No, el gobierno no puede intervenir, Bien. Puede pedirlo como querellante. En lo personal, no considero importante, ya se logró una condena, para mí una condena ejemplar, en un caso muy difícil, entonces yo creo que es una tarea cumplida. También es cierto que también uno tiene que como representante de la querella, precisamente a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que allí estaba el doctor Juan Ignacio Díaz, que formaba parte precisamente del equipo del Ministerio de Gobierno y Justicia, que en ese momento yo presidía, un excelente profesional que hizo un trabajo impecable, conjuntamente con los fiscales, así que en ese sentido puede haber peticiones, pero en definitiva el que decide esta cuestión es el juez de ejecución penal. Seguramente hay un antes y un después de este caso tan
que ha conmocionado a la provincia y al país. ¿Cree que se trató debidamente? ¿Hay cosas que hay que cambiar? No, creo que se lo trató debidamente. Ustedes vieron también que aquí estuvo la prensa nacional un mes completo. Yo nunca lo tomé a eso como una presión, ni tampoco el equipo fiscal, porque lo hemos charlado. Creo que hubo también un antes y un después, en este caso, que ya lo había dicho, cuando se conformó el equipo fiscal, el procurador y el procurador adjunto, el doctor Cantero y el doctor Fonteina, se dio una conferencia de prensa conjuntamente con los fiscales que integrábamos el equipo. Y si mal no recuerdo, fue el doctor Cantero que dijo que después de este hecho iba a haber un antes y un después en la justicia chaqueña. Hoy, por supuesto que coincido. Y esto se marcó así. Y también puedo decir yo hoy, con el tiempo, que hay un antes y un después en la relación de los fiscales con los medios. A nosotros venimos con una formación ya de años, digamos que los jueces y los fiscales a través de sus resoluciones y sus dictámenes hablan, y los jueces a través de sus sentencias. Bueno, hubo un cambio de paradigma tanto en la provincia como a nivel nacional, es decir, de comunicar lo que se está haciendo. Porque si uno no comunica lo que está haciendo, las páginas de los diarios digitales, de los diarios de papel y las horas aire que puedan tener como ustedes, una radio, los mismos se van a llenar con el tema que es de importancia y que le interesa a la gente. Y qué mejor que uno dar las noticias o hacer conocer los hechos para que esas horas o minutos que se cubran con ese caso sean con una información objetiva. Entonces, las des o no la des, el periodista va a conseguir la noticia. Y qué mejor que la consiga de una fuente objetiva, segura, y que me parece que esto también fue un cambio que se dio en el Ministerio Público Fiscal, en los fiscales, a partir de este caso. Pato, y por último, una última pregunta, al menos de mi parte, porque tenemos que seguir avanzando con el programa. Podríamos quedar mucho más tiempo, la verdad. Bueno, vos tuviste en el caso de Tatiana también un caso muy emblemático. Bueno, de hecho se empezó a usar la palabra femicidio y todo lo que se empezó a tener como un poco más de conciencia de lo que era la violencia contra la mujer. Fuiste protagonista de casos muy mediáticos. Yo digo que yo siempre tuve mucha suerte en mi vida, así que hasta con eso tuve suerte, hasta en los casos más difíciles. Y la verdad que ese fue un caso también que marcó a nivel nacional, porque en el caso Tatiana todavía no estaba la figura del femicidio. Si bien es cierto, precisamente este caso fue el que movilizó y dio impulso a un proyecto de ley que ya estaba en el Congreso y que inmediatamente en esa fecha que nosotros estábamos haciendo el juicio, si mal no recuerdo, se consagró como ley. No se podía aplicar al caso Tatiana porque las leyes se aplican hacia el futuro, digamos. Entonces, no hay una irretroactividad de la ley. Entonces, precisamente, creo que también en eso se dio esta situación. Y también fue un caso muy, muy paradigmático, tanto en la provincia y con repercusión nacional, y la verdad que pudimos esclarecerlo. Y en el caso, el imputado era un taxista, acá remisero, tucumano, José Luis Cabeza, que terminó también con entiendo yo en ese momento, con una condena ejemplar. La verdad que agradecemos muchísimo el que haya venido. Podríamos charlar un montón. Hay muchas preguntas más que queremos hacer, pero bueno, tenemos que seguir. Gracias realmente. Gracias. No, les agradezco a ustedes, la verdad que siempre me invitan y me siento muy cómodo. Y gracias por el gran trabajo también que hizo y que sigue haciendo. Muchas gracias. Una sola pregunta nomás que quiero hacer, pero es para romper un poco todo el tema. ¿San Valentín o anti-San Valentín? No tengo problema. No tengo problema. Para celebrar, la verdad que depende de cada uno y depende de la situación que se encuentra cada uno. Sé que esa pregunta te puso incómodo. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, donde sí podemos ir